Romanos capítulo 3 ha sido el texto que nos ha traído hasta acá. Y voy a leer los primeros 9 versículos. En el entendido de que deseamos que el Señor nos permita profundizar en este entendimiento completo. ¿Estamos allí? Muy bien. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como algunos, como se nos calumnia, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Oremos. Señor, gracias por esta mañana que nos has regalado preciosa en este lugar que tú dispusiste, Señor, para que pudiésemos tener comunión junto contigo. Gracias porque ha sido este lugar un baluarte de la verdad y se ha sostenido durante todo este tiempo que nos has permitido. Ahora, Señor, estamos claros de que si hemos llegado hasta este tiempo y a este momento es por tu fidelidad, es por tu sostenimiento. Y si hemos de aprender sabiduría, solamente es escudriñando tu palabra. Ayúdanos a inquirir en ella en esta mañana para que sea tu consejo, sea la transmisión de tu mensaje, lo que nosotros podamos hoy recibir. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habiendo estudiado y habiendo estado profundizando las 2 semanas anteriores acerca de esa falsa seguridad que tenían los judíos propiamente, de que ellos habían sido los poseedores, los depositarios de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Pero confiado en ello, creían que con eso delante de Dios eran justos. Logramos ver que no era así. Luego vimos la semana anterior que ellos creían que por cumplir el rito de la circuncisión, ya ellos estaban justos delante de Dios. Pero también vimos la semana anterior que eso tampoco era de esa manera. Podría quizás entonces pensarse que el hecho de tener la ley de Jehová y de cumplir sus mandatos, podríamos concluir, no tiene ninguna trascendencia o importancia delante de Dios. No obstante, hoy vamos a estar estudiando las ventajas que nos provee, como les proveía a los judíos, a nosotros por extensión hoy, las ventajas que tiene el mantener, el conocer, el guardar la palabra. Puesto que si bien no es la justificación, porque la justificación está solamente en Cristo, pero tiene todo un provecho delante del plan de Dios que se debe de observar. Hasta este punto, Pablo ha atacado directamente al pueblo judío y les ha dicho, ustedes que creían ser los depositarios de la palabra y que creían en sus ritos, nada de eso les justifica delante de Dios. Pero, sin embargo, Pablo, al ingresar al capítulo 3, dice, eso, si bien es cierto, no es su justificación, es la verdad que sí les trae ventajas
y vamos a verlas en esta mañana. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el verso 2, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vamos a detenernos por allí unos minutos. El ser judío lleva ventaja y el encontrarse dentro del pacto que simbolizaba la circuncisión tiene ventajas. No es que delante de Dios en nada aventaje el conocer su palabra o el cumplir su palabra. Pero vamos a ver que precisamente las ventajas que se tienen es como algo de más. Los judíos tenían algo de más que no tenían los gentiles, quienes no eran judíos. Ellos aventajaban, tenían un provecho, con el grave problema de que siempre toda ventaja, todo privilegio, todo provecho, siempre acarrea una responsabilidad. ¿Es ventajoso? Claro que es ventajoso. Y para ellos, por ejemplo, el tema de la circuncisión, que es el que se enfoca en el primero de los versos, también les trae una ventaja. Pero ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, el hecho de que una persona sea perteneciente al pueblo judío, y lo vamos a disgregar por ahora, vamos a centrarnos en la ascendencia judía. El hecho de que alguien provenga del judío y que además de provenir de allí haya cumplido con la circuncisión, dice, aprovecha y mucho. Además de eso, en muchas maneras. Pablo reconoce acá algo que a nosotros nos debe de acostumbrar a reconocer, y es la distinción que Dios hizo entre el pueblo judío y las demás naciones. Es decir, hemos de entender que Dios trata de una forma diferente, con unas prerrogativas diferentes al pueblo judío y al pueblo que no es judío. Ahora, estas ventajas, ya hemos visto y se ha expuesto por parte de Pablo, no incluyen el que directamente por ser judíos sean salvos. No se incluye automáticamente porque ya Pablo destrozó su justicia de los judíos. Sin embargo, Pablo sí rescata que Dios dio un tratamiento diferenciado al pueblo judío. Y aquí podríamos nosotros detenernos un poco y darnos cuenta que si vemos la historia, Dios escogió a ese pueblo, lo eligió y determinó para ellos una serie de promesas especiales, específicas, que se tienen algunas por cumplidas y otras por cumplir al pueblo judío. De tal manera que no hay un tratamiento igual de parte de Dios. No hace eso Dios injusto, y lo vamos a ver en unos minutos. Simplemente que Dios tiene una forma de tratamiento diferente con ellos. Ellos, en primer lugar, y primeramente, como lo podemos ver en el verso 2, mucho dice, aprovecha el que ellos sean judíos. Y en muchas maneras, en todas las maneras posibles, aventajan los judíos. Y dice Pablo, verso 2, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero no quiere decir que Pablo va a enumerar una serie de efectos y decir primero, segundo, tercero, o sea, no es un orden, no hace una relación de orden, porque usted sigue leyendo la carta y se da cuenta que Pablo no continúa con la numeración, aunque sí pasa de tema a tema, que cuesta un poco encontrarlo, pero Pablo no lo hace por una relación de orden, sino que Pablo lo hace por una relación de supremacía. Pablo, al decir primero, les fue confiada la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Por encima de cualquier cosa,
el pueblo judío tiene una gran ventaja. Se les confió la palabra de Dios. Eso es lo primordial. Eso es lo que está por encima de cualquier otro pueblo. ¿Por qué? Porque los demás pueblos de la tierra no habían recibido la palabra de Dios como la recibió el pueblo judío. A ellos se les escribió, a ellos se les dictó. Por medio de ese pueblo vinieron todos los profetas que ampliaron, aclararon, profundizaron en la palabra de Dios. De tal manera que si hay algo que tiene de ventaja el ser judío es que conocían la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa el hecho de que ellos hayan conocido y ser guardianes, depositarios, poseedores de la palabra? Bueno, eso tenía que provocar una reacción en ese pueblo. No ganamos mucho con leer el contenido de una carta y guardárnoslo para nosotros si ese mensaje me lleva a que esa carta sea comunicada a los demás. ¿Qué fue lo que pasó con los judíos? Veamos el verso 3. ¿Qué pues, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? Vamos a ver. Pablo ingresa al verso 3 diciendo: ¿qué pues, si algunos de esos judíos que tenían el privilegio, la ventaja de ser quienes contenían la palabra de Dios, ¿qué si algunos de ellos fueron incrédulos? Pablo razona lógicamente y dice: el hecho de que algunos de ellos sean incrédulos, no hayan creído en esa palabra que se les dio, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Es una pregunta interesante. Porque podríamos decir, si Dios les dio la palabra y les dio promesas, porque les dio palabra, les dio promesas, pero algunos de ellos ni creyeron en esas promesas, entonces pareciera que podríamos decir, entonces no se van a cumplir. Entonces no tienen efecto, no sirvieron de nada. Esa es la conclusión lógica a la que cualquiera pudo haber llegado. Y veamos el pueblo de Dios. Daniel nos avanzaba hace un rato en la historia del pueblo de Dios. Recordemos que allá de entrada podemos decir que por una circunstancia de hambre tuvieron que ingresar a Egipto. Y después de esclavitud de Egipto al desierto. Y después del desierto, si bien es cierto, a la tierra prometida, en la tierra prometida sufrieron la invasión de Babilonia y se los llevaron. Y si seguimos contando la historia del pueblo judío, podemos decir que si bien es cierto, algunos regresaron, después los otros pueblos también les hicieron la guerra. Y en el tiempo también, después de escrito el Nuevo Testamento, han seguido sufriendo embates. Muchos pueblos de alrededor los siguen atacando. Exterminios han sufrido bajo varios reyes. Incluido Daniel nos hablaba hace un rato, ¿verdad? De todo el movimiento nazi. 6 millones de judíos asesinados. Entonces cualquiera podría ver esa historia y podría decir, ¿y dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está el cumplimiento fiel de las promesas que Dios les ha dado de cuidarles, de protegerles, de mantenerles, de llevarles por delicados pastos y demás? ¿Dónde está eso? Como Pablo anticipa la pregunta, recuerden que Pablo usa la diatriba y va anticipando lo que le pueden decir. Aquí la anticipación la hace en forma de pregunta. ¿Y qué pues? Si algunos de ellos fueron incrédulos, ¿qué significa? ¿Que ya la fidelidad de Dios está hecha nula? ¿Se ha quedado abolida? Es una pregunta interesante. Yo no sé usted cómo lo pensará, pero
En palabra de Pablo, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Podríamos decir que si algunos no creen en esas promesas, eso significa que entonces Dios deja de ser fidedigno, verdadero, que Dios falta a su palabra. Bueno, dejemos la interrogante ahí un momentito para venirnos a este lado y volver a llevarnos a nosotros a la misma interrogante. El día de hoy, nosotros que conocemos su palabra, que conocemos sus promesas, que somos a quienes se nos ha confiado la palabra de Dios también, aclaro, por un tratamiento extensivo, no igual al tratamiento del pueblo judío, sino por un tratamiento misericordioso de Dios para con nosotros, pueblo gentil. Hoy conocemos su palabra, conocemos sus promesas, conocemos de los pactos que el Señor ha hecho. Ahora sí, si algunos de nosotros que lo conocemos no creemos en nada de eso, eso hace que la fidelidad de Dios, que la verdad de Dios quedó anulada solo porque nosotros no la creemos. Solo porque podemos decir que el pueblo cristiano, por ejemplo, en San Ramón, es un pueblo pequeño, no tan influyente, sufrido, trabajado. Solo por eso podemos nosotros llegar a concluir que Dios no está siendo fiel a sus promesas. Porque nosotros los seres humanos nos damos a medir los resultados de las cosas humanamente, ¿no es cierto? Incluso hoy se dice que alguien tiene el favor de Jehová si tiene muchos bienes, ¿verdad? Si tiene pocos bienes, es que no tiene el favor de Jehová. Es que está en desobediencia o en pecado o en esto o en lo otro, ¿verdad? Mucho cuidado. Bueno, sigamos leyendo qué es para Pablo la respuesta correcta. Dice Pablo: de ninguna manera. Pablo muy claro, ¿verdad? Pablo dice: no. La fidelidad de Dios nunca puede anularla la incredulidad del ser humano. Dios sigue siendo fiel. Creamos usted o yo o no en eso, eso no le quita ni le resta a Dios su verdad, su fidelidad. De ninguna manera Dios ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Por el hecho de que algunos no crean, no sean consecuentes con el pacto de Dios, no se mantengan en la fidelidad, eso no significa que Dios dejó de ser fiel. De hecho, Pablo tiene una declaración firme que hacer respecto a esto y dice con toda la fuerza: antes bien sea Dios veraz, verdadero, genuino, real, y todo hombre mentiroso, falso. Solo apariencias es el hombre. Daniel nos hablaba de la sabiduría humana hace un rato, ¿no? Falsa. Y esto es interesante. En la filosofía que han llamado filosofía cristiana, con reserva lo digo, hay un primer axioma en que se estudia, y esto es que Dios siempre cumple su palabra. Ahora yo le voy a decir, todo sistema de creencias que parte de un axioma o de un dogma, parte de una verdad que normalmente no se puede demostrar. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos demostrar que Dios cumple sus promesas? Siempre es demostrable 100%. Y a diferencia de las reglas humanas, no hay excepciones que confirmen regla. No hay una sola muestra en Dios que haya dejado de cumplir en algún momento su palabra o sus promesas. Siempre Dios lo ha cumplido. Y el ser humano lo que se ha dedicado es a ser mentiroso.
a cambiar. ¿Recuerdan? No podemos olvidar todo lo que hemos estado estudiando de Romanos capítulo 1. El ser humano, lejos de comportarse en la luz, en la verdad, en la realidad de las cosas, ha empezado a establecer mentiras. En su envanecimiento, en su vileza, en su intención de desobedecer a Dios, empieza a plantar verdades que en realidad son mentiras, para ocultar, para cubrir la verdad. Y por eso Pablo aclara: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, aquí él adjunta, Pablo tiene esa especialidad de adjuntar textos del Antiguo Testamento para ir intercalando en la redacción que él va haciendo. Y dice una frase interesante: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí recuerda claramente el Salmo 51, ¿verdad que sí? Que si bien no está dicho en las mismas palabras, que cuando usted se devuelve un poquito y lo lee, no dice exactamente lo mismo. Pero Pablo está haciendo aquí una utilización de la Septuaginta, que era la versión con que Pablo trabajaba. Y lo que está diciendo es que Dios siempre es justificado en sus propias palabras, lo que no puede hacer el ser humano. El ser humano nunca se puede justificar en sus propias palabras. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha hecho este ejercicio? Decir algo como que fuera verdadero y al tiempo tener que devolverse de lo que usted había dicho. Declarar algo como que fuese una verdad y después usted mismo verse comprometido con esa verdad y tener que devolverse y decir, no, no era así. Porque nuestra sabiduría humana, como bien decía Daniel, tiene ese par de defectos. No tiene el conocimiento pleno de todas las cosas, está sujeta a cosas exteriores, pero además está matizada de nuestra maldad. Entonces el hombre nunca se va a poder justificar en sus propias palabras. Y véalo así: cuando usted llama a cuentas a uno de sus hijos porque ha dicho algo o ha mentido, ¿qué pasa con las palabras? Comienzan a envolver y a envolver y a tratar de justificarse en sus propias palabras, ¿verdad? Y no va a ser posible porque está la evidencia de su mentira allí. Es claro. Pero con Dios sucede que a Dios en cualquier momento, mire hermano, y haga la prueba. Se lo autoriza el pastor de la iglesia. Pruebe al Señor. La Biblia dice que no lo tentemos, pero el Señor dice, pruébame. Pruébelo. En cualquiera de sus promesas, en cualquiera de sus palabras, desafía a ver si Dios no cumple todo lo que ha dicho. Él sale justo en cualquier palabra que haya dicho. Todas las cumple. Nunca sale falso. Nunca sale que se haya movido de su declaración original, de su verdad original. Siempre es el mismo. Por eso Él es justificado en sus palabras y vence cuando se le juzga. Ahora, aclaremos ese punto. Dios no puede ser juzgado. ¿Por qué Dios no puede ser juzgado? Seamos lógicos. Hoy tenemos autorización. Seamos lógicos. ¿Quién nos puede juzgar? Solamente una autoridad superior a mí me puede juzgar. Si yo voy a los tribunales, me va a juzgar a alguien que tiene una autoridad superior a la mía. Entonces solo me puede juzgar alguien que tenga una autoridad superior a mí. Ese me juzga. Ahora pregunto, ¿quién podrá juzgar a Dios? ¿Cuál autoridad superior a Él puede venir y juzgarlo? ¿Hay alguna? Nadie puede. Así que Pablo se mete acá en una suposición. Aún si existiera alguien que quisiera juzgar a Dios por cualquier cosa que Él haya dicho o hecho,
Pablo dice, aun si existiera ese juicio, Él vence sobre ese juicio. En las cortes de Nuremberg se juzgó a Dios. Hubo un banquillo de los acusados y nadie se sentó, y ahí se presumía que estaban juzgando las acciones de Dios. Imagínense qué presunción humana, ¿verdad? Pero bueno, regresemos a la realidad. ¿Por qué el Señor vence cuando es juzgado? Primero, porque no hay quien lo pueda juzgar. Segundo, porque aun cuando lo juzgan en todo, Él sale verdadero, Él sale fiel. Y lo peor de todo, Él es la misma ley, Él es el juicio, Él es la justicia. ¿Quién va a poder encontrar injusticia en Dios? No hay. De tal manera que aunque algunos no crean a su palabra, el Señor sigue siendo fiel. Amén. Porque si bien es cierto, algunos no creyeron, ahí dice unos versos atrás que algunos no creyeron, otros sí creyeron y vivieron bajo el cumplimiento de todas las cosas que Dios les había ordenado que hicieran. Tanto así que en Juan capítulo 4 y verso 22 se aclara que la salvación viene de los judíos. Vean cómo el pacto de Dios de que un Salvador vendría de ese pueblo se cumple en los tiempos y en la persona de Jesús. Así que toda promesa a los judíos, aunque ellos sean incrédulos, se seguirá cumpliendo. Porque siempre hay un remanente que Dios precisamente se garantiza de que las cosas ocurran, acontezcan como fueron dichas. ¿Qué le parece si avanzamos? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, eso se parece al verso que vamos a ver más adelante, al verso 7, pero ya dijimos que Dios es justo, porque cuando vence en el juicio siempre se le declara justo, porque en cualquiera de sus palabras siempre lo hallamos justo. Por definición Dios es justo. Él hizo la ley, Él hace el juicio, Él es el que justifica, Él es justo. Ahora, Dios es justo y por oposición ustedes y yo somos injustos. Y eso yo creo que no hace falta que lo recordemos. Capítulo 1, verso 18 en adelante, ahí nos damos cuenta cómo el ser humano es injusto y detiene con injusticia la verdad de Dios. Ahora, si Dios es justo y yo soy injusto, dice Pablo, bueno, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo dice, voy a utilizar un razonamiento humano. Esto no calza dentro de la espiritualidad, ni calza dentro de la doctrina, ni dentro de la teología. Voy a utilizar un argumento meramente humano. Eso es lo que dice Pablo, al decir hablo como hombre. Pablo dice, ¿qué pues? Si nosotros somos injustos, automáticamente hacemos resaltar la justicia de Dios, ¿no es cierto? Ese es el efecto práctico. Cada vez que usted y yo somos hallados injustos, Él permanece siendo justo. ¿Qué diremos? ¿Entonces Dios es injusto por dar castigo? Veamos la idea que se esconde detrás de esto, porque faltan algunas frases que estaban en la mente de Pablo que no quedaron escritas para completar el texto. Cada vez que el hombre es hallado injusto, automáticamente Dios es hallado justo. Es una relación paralela. El hombre fue creado con la intención de glorificar a Dios, ¿no es cierto? Y no solo el hombre, toda la creación fue creada para la gloria de Dios. Entonces, el hacer, provocar que Dios sea encontrado justo, eso es lo que tenía que hacer desde el principio el ser humano. Entonces, si yo soy hallado injusto, y quiero que me pongan atención acá, si yo soy injusto,
Provoco que Dios sea reconocido como justo, o sea, estoy provocando la gloria de Dios. Entonces, si estoy provocando la gloria de Dios, pregunta Pablo, ¿es Dios injusto que me castiga? Porque estoy haciendo lo que Él pidió, darle gloria. Está resultando mi injusticia en su justicia. Entonces la pregunta es, dice Pablo, ¿es injusto Dios que da castigo? Porque si algo me pide Dios es que exalte su justicia. ¿Y cómo lo exalto siendo injusto? Lo estoy haciendo. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿por qué podemos tildar a Dios de injusto por castigarme al hacer algo que era lo que Él me pedía que hiciera? De nuevo, Pablo contesta de la misma forma que antes. En ninguna manera. Dejemos de pensar como hombres. Dejemos de pensar como humanos. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Ahora tenemos la mente de Cristo. Dejemos de pensar tan humanamente. Porque hace un rato dijimos que Dios siempre es justo. Entonces, cuando Dios le da castigo al injusto, ¿lo podemos calificar a él de injusto? Para nada. Lo único que está haciendo es, con su castigo, demostrando precisamente que Él es justo. Usted tiene que mostrar la justicia de Dios practicando la justicia de Dios, ejerciendo la justicia de Dios. De esa forma usted alaba y glorifica y exalta y muestra, da testimonio a otros de la justicia de Dios. Cuando usted es justo. Ahora, cuando usted es injusto, automáticamente tiene que venir la justicia de Dios para corregir su injusticia, para corregir mi injusticia. Pero no proviene porque usted quiso darle la honra a Dios. No proviene porque usted hizo una acción para glorificarle, ¿verdad que no? Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Traer el castigo. Es la consecuencia lógica. Y vamos a verlo con la verdad y con la mentira. Sigamos. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no castiga al injusto, entonces ¿cómo va a juzgarlo? ¿Cómo? Hay que castigar la injusticia. Aunque ya sabemos que la injusticia glorifica a Dios, sí, pero es injusticia. Y Dios no soporta la injusticia. Y por eso dice, si Dios no aplica castigo, ¿cómo entonces va a juzgar al mundo? ¿Cómo el mundo va a aprender a ver la justicia de Dios? Verso 7. Y si por mi mentira, Pablo se incluye como un personaje mentiroso. Y no está mal. Ya había dicho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es lo que estamos diciendo. El hombre, siendo mentiroso, provoca que la verdad de Dios abunde. Mentira, verdad. El hombre mentiroso, Dios verdadero. Y si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, vuelve a hacer la pregunta de antes. ¿Por qué soy aún juzgado como un pecador? O en pocas palabras, ¿por qué Dios me trae castigo? Si lo que estoy provocando es que la verdad de Dios abunde cada vez que yo digo mentiras. Es el mismo tema de antes. Cada vez que soy mentiroso, tiene que abundar la verdad de Dios para corregir mi mentira. Así es. Entonces se corrige mi mentira, pero Dios me dice, venga acá. ¿Verdad? Usted fue mentiroso, pecador. Y yo lo tengo que juzgar como un mentiroso. Pasa lo mismo con el pecado.
por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que la gloria de Dios siga levantándose, porque si solamente se levanta el pecado y solamente se levanta el pecado, la gloria de Dios se minimiza. Pero aquí dice claramente, dice Pablo, verso 8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos, entonces hagamos males para que vengan bienes? Ustedes no han visto cómo hay hermanos que viven de esa manera. Yo sé que Dios siempre me cuida, siempre me protege, siempre me ama y siempre va a andarme corrigiendo, aunque yo no me comporte muy bien. Él siempre va a ir haciendo que todo ayude a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo tomamos como una libertad, como una licencia. Y a eso estaban acusando a Pablo. Pablo le decía a Pablo, mire, es que usted anda predicando de que Dios trae gracia sobre los suyos y que los salva y que abona gracia sobre gracia y que los cuida y que los lleva y todo. Y aunque se porten mal, entonces usted, Pablo, lo que está provocando es un libertinaje. Hoy se cuestiona lo mismo, ¿no es cierto? Ayer nosotros teníamos una discusión no pequeña, como dice la Biblia, respecto a temas que tienen que ver con la elección de Dios y demás. Y uno de los argumentos que siempre se usa en contra es, bueno, si Dios tiene sus elegidos y si siempre esos van a ser salvos, entonces, bueno, hay libertad, licencia para pecar. Hagamos males, porque así viene el bien de Dios sobre nosotros. ¿Se da cuenta? Eso es la calumnia que le estaban levantando a Pablo y a sus amigos respecto a su predicación. Y Pablo dice, esos que me andan calumniando, de por sí ya tienen una condenación que es justa delante de Dios. Ya Dios los condenó por calumniadores, ¿verdad? Pero Pablo sigue con el mismo pensamiento, dice, bueno, ¿y qué? Si seguimos pensando humanamente, hagamos males para que vengan bienes. No, un momento, dice Pablo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque delante de Dios no hay persona que siendo pecadora sea tratada como inocente. No hay. Incluso el inocente de inocentes fue tratado como pecado. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los que nos andan calumniando? ¿Es que acaso somos un poco más nosotros que ellos? ¿Tenemos algo adicional? Antes bien, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí terminamos. ¿Qué podemos concluir? ¿Hay ventaja en conocer la palabra? Mucha ventaja. Promesas, montones de promesas. Claro que lo hay. En cumplir las cosas que dice la ley, hay ventaja. Porque ya sabemos cuál es la voluntad del Padre. Porque ya sabemos qué es lo que Él pide de nosotros. Pero mucho cuidado. Aclaro aquí, mucho cuidado. Pablo resume, eso sí, hay un tema que a todos nos cobija, y es que todos estamos bajo pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el conocer la palabra de Dios va a devenir de nosotros mayor responsabilidad. Todos tenemos, dice Pablo, un amo, un señor, un dueño, y ese es el pecado. Hilamos un poco más y la paga del pecado, muerte. Así que el conocer la palabra de Dios es ventajoso para entender qué es lo que dice y poder ser libres de ese dueño,
de ese amo. Allí está la ventaja. ¿Usted quiere cumplir con lo que dice la ley de Jehová? Perfecto, hágalo. Pero entienda que eso no le libra del pecado. Por el pecado hubo una sola paga, entrega nada más. Una justificación por medio de Jesucristo, solo eso. Ahora, si producto de que usted está como una nueva criatura, nacido de nuevo en Cristo, usted estudia la Sagrada Escritura y se pone en línea, se pone a derecho, empieza a vivir conforme la ley de Jehová, eso es el aprovechamiento de la ventaja. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Y voy a pedirle que lea los siguientes versos del capítulo 3 en casa, que lo haga del 3 al 20, del 10 al 20, que vamos a estar trabajando la semana próxima. Vamos a orar. Señor, qué bueno que tu palabra no se queda, no se agota en solo tenerla o en solo conocerla, sino que realmente cobra vida y tiene efecto cuando nosotros la ponemos en práctica, cuando vivimos por ella, cuando realmente es lámpara a nuestros pies y cuando es lumbrera a nuestro camino. Qué bueno, Señor, que aunque si bien no somos judíos, sí tenemos la ventaja de tener el conocimiento de tu ley. Qué bueno que nos abre los ojos para que nunca creamos falsamente tampoco que el solo conocerla o tenerla es lo que nos justifica. Señor, ayúdanos, porque todavía quizá en esta mañana hay alguno en este lugar que todavía tenga como amo, como dueño al pecado, y todavía la ley del pecado puede estarle cobijando, Señor. No ha sido traído a libertad. No ha creído en el anuncio de que su pecado es lavado, de que es justificado, reconciliado, constituido a nueva vida solamente por la obra de Cristo y por la fe que descansa en Él. Señor, te pido en esta mañana que tú traigas a ese entendimiento a cualquiera que pueda estar escuchando y que sea tocado por tu Espíritu. Señor, a los que ya hemos pasado por el proceso, ayúdanos a comprender que delante de ti, Señor, hay gran ventaja en conocer tu palabra, pero gran responsabilidad en ponerla en práctica. Ayúdanos porque tú eres el que nos das el querer como el hacer, porque tú eres el que propicia que nosotros nos comportemos a tu altura. Ayúdanos, Padre Santo, porque queremos conformarnos a la imagen de tu Hijo, y que podamos seguir conociendo, seguir interiorizando cada uno de los conceptos que nos enseñas. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén.